Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la Fundación. No sé si nos quedará ya, este es el último, antes de Pepa, todavía nos quedan. ¿Eh? Te nos quedan todavía dos citas más. El jueves y el sábado. Eso es bueno, el jueves y el sábado. Bueno, vamos a presentar hoy un libro que se titula Memorial a ellas, que su luz no se apague, que cuenta una historia de 42 mujeres anónimas que con su valentía cotidiana hicieron de nosotros lo que hoy somos y nosotras. Mujeres que no fueron conscientes de que de algún modo estaban abriendo camino. Un camino, el de la igualdad, plagado de obstáculos serpenteantes que a veces se desdibuja a causa de los vientos reaccionarios que quieren borrar lo conseguido en siglos de lucha. Este libro pretende mostrar la historia desde otro ángulo, uno desde el que se ve a las mujeres la mitad siempre negada, para transformar la mirada de las nuevas generaciones y abrirles los ojos para que vean la luz que nuestras mujeres irradian. Una luz que no pueden apagarse a riesgo de que nosotros mismos nos quedemos a oscuras. Yo sé, quiero decir, por mi parte, que me toca y por la edad que ya me ataca, que estas mujeres son nuestras madres, ¿no? Aunque la lucha es permanente y las nuevas generaciones tienen retos muy difíciles por afrontar, pero sobre todo no puedo evitar pensar que cuando se habla de mujeres de esta categoría asombrosa, con una fuerza, no sé de dónde la sacaban, pero fueron todas esas mujeres que mantuvieron después de una guerra y durante una guerra, y con tantas cosas pues sacaron adelante un país, ¿no? Sacaron nuestro país adelante ellas solas, ¿no? Llevando adelante no solamente el trabajo de la familia, sino muchas más cosas. La columna vertebral de los hombres también, negados algunos que estamos, o casi todos, para muchas cosas, para otras no, pero para muchas cosas ya han sido verdaderamente la estructura que ha mantenido el país y las que han sufrido en silencio también, sin poder expresar tampoco, que ya también es mucho, no poder ni siquiera expresarlo, porque no lo permitía la sociedad de aquel tiempo. Y en fin, a todas esas madres, a todas esas mujeres nuestras, y yo creo que de todo el mundo, no olvidemos tampoco a todas las mujeres del mundo, ¿no? Porque de todos los países ocurre algo parecido, algunos más desarrollados que otros, unos llegan más tarde al desarrollo, pero todavía queda media humanidad sometida a la esclavitud intelectual y a la esclavitud absoluta de sumisión al poder y a las estructuras de poder, ¿no? Así que bueno, para todos ellos también en estos días de Navidad, desde luego, pues, no sé, se me ocurre que tengamos ese pensamiento. Iba a pedir un aplauso, pero tampoco pega mucho, creo yo, solamente con un pensamiento de nobleza y de sinceridad para todas esas mujeres. Y le paso la palabra a Alicia Domínguez, no, a ti. Sí. ¿Tú eres Alicia? No. No, ¿qué más quisiera yo ser? Menos mal que... Salgas perdiendo. Menos mal que me lo ha dicho. Así que le paso la palabra a María Jesús para que luego se la pase a Alicia. Eso es. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias a Alicia Domínguez, que es aquella señora, por permitirme coordinar una de las presentaciones de este Memorial a ella, que conocí en su primer volumen. Vamos a hablar un poquito también de eso ahora, si encarta, y que bueno, que ahora alcanza su segundo volumen. Alicia Domínguez, yo creo que el público que esta tarde la conoce muy bien, y tiene aquí casi todos amigos, ¿no? Tiene ya una larga trayectoria literaria y creativa, que empieza con la publicación del Verano que trajo el largo invierno en 2005,
que es el libro que sale de su tesis doctoral, ella es doctora en Historia Contemporánea, sobre los represaliados políticos, los represaliados de la Guerra Civil en la provincia de Cádiz. Luego publicó Memorial a ella el primer volumen, y es articulista en La Voz del Sur y colaboradora en varios medios de comunicación. Junto a esa vertiente ensayística, reflexiva, es también creadora de relatos, de ficción y de novela. Ha publicado Viaje al centro de mis mujeres, La culpa la tuvo Eva, que todos la conocéis, y está en prensa o a punto de entrar en prensa su primera novela, bueno, su segunda novela, ¿no? La ecuación de Dirac. Acaba de llegar de Chile, donde ha estado un mes investigando sobre algunos episodios del exilio español del 39, y con eso pues seguramente en un futuro próximo pues nos ofrecerá resultados seguramente muy interesantes, tanto espero en la vertiente ensayística como en la de creativa, como en la de ficción. Esa doble vertiente del ensayo y de la ficción, muchas veces unidas, muchas veces enhebradas a la una a la otra, sí ha tenido temas muy constantes, ¿no? El exilio, la represión por la guerra civil, el feminismo y en general quizás todos los personajes ficticios y no ficticios, todas las escenas, sucesos y casos que cuenta Alicia en sus libros están protagonizados por personajes silenciados. Quizás sea el silencio y la injusticia del silencio de las últimas décadas en España, sobre todo de la dictadura, claro está, lo que aúna, ¿no? Los conflictos, los personajes y todo lo que cuenta Alicia. Hace unos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el homenaje que en Madrid se le hizo a Almudena Grandes, se atribuía Pedro Sánchez el mérito de haber exhumado los restos del dictador y dice que pasará a la historia por eso. A mí me molestó bastante porque que se atribuyera ese protagonismo, porque el protagonista de esa exhumación no es el presidente del gobierno, ni mucho menos, y ni siquiera es el dictador, evidentemente, porque un montón de huesos de alguien que hizo tan mal a todos y a todo puede ser protagonista de nada. Los y las protagonistas de esa exhumación son los hombres y las mujeres muertos, represaliados, silenciados por esa dictadura y por ese sistema represor que vivió este país. Los protagonistas de esa exhumación son los nombres que gritó Paqui Maqueda, presidenta de la asociación Nuestra Memoria, durante la exhumación de los restos de Queipo de Llanos el otro día en la Macarena, a quien, como saben, se le atribuyen 45.000 asesinatos. Quisiera comenzar con esta alusión que acabo de hacer de los silenciados, y quisiera leer, travestiendo, con vuestro permiso, un poema muy famoso de Eduardo Galeano, titulado Los Nadie, y al que yo le he cambiado el género para hablar de las nadie, para empezar a hablar de las nadie, que son las protagonistas de este memorial a ella. Leo los versos de Galeano travestidos, como les digo. Las nadies, las hijas de nadie, las dueñas de nada, las nadies, las ningunas, las ninguneadas, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidas, rejodidas, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore. Y quisiera traer también a colación unas palabras de Saramago, que también habla de las nadie en un sentido idílico que luego me gustaría debatir. Decía Saramago, las conversaciones de las mujeres mueven el mundo. Efectivamente, todos tenemos esa impresión paradójica, doble, contradictoria, a veces de que las mujeres son las que mueven el mundo, de las que sostienen la mitad del cielo también, como decía Mao, pero que a la vez son el colectivo silenciado, el colectivo más represaliado, el colectivo más castigado.
A mí me gustaría que empezáramos esta presentación de una manera un poco dinámica y que interviniera brevemente ahora Alicia para contarnos cómo comenzó esta aventura, esta su aventura del memorial primero publicado en el 18, ¿fue Alicia? Sí. Y cómo ha proseguido este memorial segundo, de dónde surge la idea y cómo se ha ido construyendo. Bueno, ¿ahora? Sí. Bueno, primero agradecer a todas las personas que estáis aquí, que nos acompañéis, que las acompañéis a ellas, porque esto al fin y al cabo, bueno, lo presentamos nosotras porque somos las que estamos aquí, pero ellas son las verdaderas protagonistas, estas 42 mujeres cuyas historias laten a través de las páginas de este libro. Y agradecer que os acerquéis, como ha dicho María Jesús, a las nadie, ¿no? Porque al fin y al cabo esta es la historia de mujeres invisibles. Yo siempre digo que esta aventura comenzó hace muchos años, cuando yo cursaba cuarto de carrera, y un profesor nos mandó un trabajo de investigación que se trataba de reconstruir la historia de España de los 2 últimos siglos a través de nuestras familias. Nos mandó sacar partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio y ver la movilidad geográfica, social que habíamos tenido, ¿no?, a lo largo de ese tiempo y ponerlas en situación a la historia que nos habían contado en las escuelas, en las universidades. Y entonces me di cuenta de lo importantes que éramos las nadie y los nadie. Los que nunca vamos a pasar a la historia, ¿no? Los que estamos aquí hoy. La historia solo se ocupa de grandes hechos y normalmente de los hechos contados por el que vence. En cambio, el día a día de los que no hacemos nada por la historia, pero somos los que la movemos, eso es lo realmente importante. Entonces, recuperar la memoria de las mujeres me parecía doblemente importante, porque las mujeres siempre han estado invisibilizadas, siempre ha sido un colectivo de personas sin voz. Decía María Jesús que las palabras de las mujeres, ¿no? Pero es que las mujeres no hemos tenido palabra ni voz hasta hace bien poco, ¿no? Siempre refiero el hecho, lo que se cuenta, que cuando Ulises está de viaje, ¿no?, y no vuelve, Penélope sola va a dirigirse al consejo de ancianos de la ciudad y su hijo Telémaco la para y le dice: ¿dónde vas, mujer? La palabra es cosa de hombres, voy yo a hablar. Y a partir de ese momento se le silencia totalmente. Mary Birds, una socióloga muy interesante, construye un ensayo también muy interesante que se llama Mujeres y Poder, que va relacionado a eso, ¿no?, a la falta de voz que hemos tenido las mujeres a lo largo de los siglos. Entonces me parecía muy interesante recuperar la voz de las doblemente silenciadas, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, porque también hay personas jóvenes que todavía viven, ¿no?, y que de alguna manera forjaron con su lucha cotidiana ese camino de la igualdad que hoy, mal que bien, tenemos. Hoy me hacían una entrevista para La Voz del Sur y me preguntaban que si yo estaba satisfecha con lo que habíamos conseguido. Hombre, una siempre quiere más, ¿no? Quiere que los cambios sean más rápidos, ¿no?, que seamos capaces de llegar a la igualdad efectiva de una manera más rápida. Pero bueno, hemos conseguido cosas, sin duda ninguna. Pero siempre digo que la igualdad es un camino muy serpenteante y con muchos obstáculos, y que derecho que no se lucha, derecho que se pierde. Consecuentemente, tenemos que estar ahí recordando y poniendo voz a esas mujeres y defendiendo la igualdad para que lo conseguido no se evapore de un día a otro. Y de hecho hay muchos vientos reaccionarios que amenazan con, por lo menos, hacernos tambalear. Así que me parece muy importante dar voz a las invisibles y por eso nació el memorial. El primero lo publicamos en el 2018, eran 52 historias de mujeres y estas son 42 historias en las que los que nos han contado esas historias, algunos de los cuales está aquí, está Rosaura, también ha participado Desi, también ha participado Marichu,
han sacado de sus recuerdos y de su memoria lo mejor que tenían esas mujeres que hoy están aquí. Por eso me parece tan importante el que sus historias no se las lleve el viento y se quede en un libro. Esto empezó como una página de Facebook. Empecé contando historias de mujeres de mi familia. Yo me he criado en un clan matriarcal. Y al correr del tiempo me he dado cuenta lo importante que es el pozo que ellas me dejaron. Sin darle importancia, ¿no? Ellas lo hacían porque, bueno, era lo que les tocó en suerte vivir, ¿no? Entonces empecé contando sus historias y conforme iba contando esas historias, mis amigos, los conocidos que me seguían en Facebook, oye, yo tengo una mujer muy interesante en mi vida, cuéntame su historia. Y esto fue creciendo, creciendo. Y como yo soy una convencida que lo digital está muy bien, pero en papel parece que es más tangible, parece que es más, se queda más para la posteridad. Entonces me lancé a editar el primer volumen, que es este Memorial a ellas, que su rastro no se borre, y ahora ha aparecido el segundo con vocación de continuidad, porque esto continuará. Hay muchas historias que contar. Sí, muchas historias. Además, en las últimas décadas se han proliferado muchas publicaciones, pero de mujeres especialmente relevantes en el mundo del arte, de la ciencia, de la literatura, de la música, etcétera. Mujeres científicas, que en buena medida todas habían sido silenciadas o arrasadas por la mayoría masculina, que ha sido la que ha ido marcando los hitos del arte, de la literatura, de la ciencia. Haciendo memoria de lo que ha sido esta actividad en torno al rescate de la memoria de la mujer en las últimas décadas, pues me acordaba para mí hay un libro fundamental que creo que está inconsciente o inconscientemente detrás de tus memoriales, que son Los usos amorosos, de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite es la primera que hace una historia de las nadies, ¿no? Sí. En Los usos amorosos de la posguerra. Es la primera que quiere hacer una reflexión sobre la intrahistoria, alejarse de la historia con mayúsculas y ver cuáles son las verdaderas protagonistas, ¿no? De esas, las que han ido cosiendo, tejiendo, con paciencia, con voluntad, con valentía también, y con represión y silenciada esa historia. Luego lo que se ha proliferado mucho son, como digo, historias de mujeres ya con cierto sitio en la historia con mayúscula. Por ejemplo, Rosa Montero publica Historias de Mujeres en el 94, luego hace muy poco tiempo, en 2018, publica una ampliación que titula Historias de Mujeres y algo más. Publica en 2013 un libro también que me parece en esa línea, hasta cierto punto, que es La ridícula idea de no volver a verte, donde hace una biografía personal de su viudez, sirviéndose como hilo conductor de la biografía personal de la viudez de Marie Curie, cuando pierde a su marido. Y hay un libro también muy interesante, publicado este mismo 2022, de Rafael Calero, Mujeres con habitación propia, donde hace pequeñas biografías, pequeños memorándum de Virginia Woolf, Emily Dickinson, o los premios Nobel Toni Morrison y Allen Munro. También aparece Carmen Laforet, como algunas y otras españolas, y hay también un capítulo muy interesante, muy intrahistórico también, dedicada a las poetas de la generación beat norteamericana, ¿no? Que también son unas nadies dentro del panorama. Se ha escrito mucho también sobre mujeres geniales devoradas por su marido, por el nombre de su marido, Alma Mahler, Clara Schumann o María Lejárraga. Ayer mismo pusieron un documental muy interesante, que habréis visto algunos, en la 2 sobre ella, que fue, como todos ya sabemos, muy tarde, pero lo sabemos, la escribidora de toda la obra de Gregorio Martínez Sierra, ¿no? Él no escribió absolutamente nada. Alucinante. Bueno, la diferencia entre las mujeres que estos libros rescatan y los hombres está estrictamente en el género. Ellas quedaron en un segundo o hasta en un quinto plano de la historia por el hecho de ser mujer. En la gran mayoría de los casos, sin embargo, estas mujeres de las que acabo de hablar tuvieron al menos una mínima oportunidad de escribir o de investigar o de pintar o de componer música
o al menos crecieron en un entorno en el que la literatura, el arte o la ciencia se veían como cosas de este mundo, no como nada extravagante o inaccesible. Sin atender al género, por tanto, y ciñéndonos al lugar ocupado por estas mujeres en su contexto social, podría decirse que todas fueron unas privilegiadas. Pero las mujeres que protagonizan los textos del memorial a ellas son harina de otro costal. En su gran mayoría, a ellas, estamos hablando de mujeres nacidas entre 1898 y 1930-40, esas son la mayoría, y un par de excepciones que son las que firma Desi, de dos mujeres más jóvenes, nacidas en los 60-70, pero el gran colectivo del memorial son mujeres que por tanto vivieron en su infancia o en su juventud la guerra civil y la posguerra, y eso las unifica indudablemente. En su gran mayoría, como digo, a ellas les fue negado desde el principio el pan y la sal. Vivieron en una España dirigida por un gobierno genocida que desde el golpe de Estado de 1936 entendió que su misión consistía en limpiar el país de pobres, de rojos y de cualquiera que se atreviera a alzar la voz. Millán Astray, como sabéis, llegó a decir: si hay que matar a la mitad del país, pues se mata. Podían haber terminado a las mujeres y se hubieran quitado un gran problema de encima. Por eso, a mi modo de ver, todas estas mujeres no son heroínas, sino antes que nada son supervivientes. Casi inexplicables supervivientes de una sociedad, la nuestra, todavía pendiente de cuestiones de honra en lo que a la mujer se refiere y todavía podrida en lo que atañe a los derechos esenciales de los seres humanos. Yo soy, Alicia lo sabe, mucho más pesimista a la hora de juzgar los avances del feminismo y del progreso moral de la sociedad. Creo que vamos más lento aún de lo que ella percibe, que vamos. Para ir abriendo boca, por ir advirtiendo el alcance de estas mujeres silenciadas, Desiree Ortega, que nos acompaña, va a leer un fragmento de algunas de estas historias. A lo mejor no hace falta. Buenas tardes. Si se me escucha bien, pues lo hago al natural. Desafiando el espacio. Encantada de volver aquí de nuevo a la Fundación Caballero Bonal, que también desde la Asociación de Quiñones estamos también relacionados. Bueno, pues como estamos en tiempo de zambombas, vamos a empezar con panderetas. Vamos a hablar de Lines, la panderetera de Liébana. Y además que la pandereta es un instrumento que une a muchas comunidades y a muchas músicas, ¿vale? Y que solo han usado las mujeres. Que solo han usado las mujeres, efectivamente. Y bueno, es un texto escrito por María Jesús, que es un reto para la lectura, porque tiene una geografía bastante contundente. Lines, panderetera de Liébana. A Caloca se llega, si no hay nieve, por un camino serpenteante que sube desde Pesaguero a Vendejo y se encarama desde ahí hasta lo más alto del valle de Liébana. Por ahí pasa el oso. Es lo primero que recuerdo que me dijo Lines al mostrarme el barranco verde que orillaba en las puertas de su casa y se perdía en el horizonte hondo y misterioso del valle de Liébana. Si hay nieve no se llega a Caloca, ni se sale. Y hasta no hace mucho, la carretera tiene apenas 40 años, solo los más avezados lebaniegos acertaban a trasladarse a pie o a lomos del burro entre estas aldeas. Pesaguero es cabeza de municipio, por lo que Ángeles, Lines, Viejo Gutiérrez, cuando decidió en 1977 presentarse como aspirante a concejala en las primeras elecciones democráticas, hacía el camino hasta su ayuntamiento a la antigua usanza. Por aquel entonces, Lines ya llevaba 40 años pastoreando al ganado en los prados y bregando con el campo para dar de comer y de leer a sus 7 hijos. Además de mostrarme el sendero del oso, Lines me contó más de una vez el cuento del origen de la pandereta. Había una vez un pastor que se le murió una oveja
la que más cariño le tenía, y no quería desprenderse de ella, ni después de muerta. Así que tendió su piel en un espino para que los pájaros picotearan los restos de carne. Y se dio cuenta, por el sonido que hacían los pájaros sobre el pellejo, que aquello sonaba bien. Entonces agarró un trozo de madera de espino, lo curvó y tensó la piel sobre él. Luego le añadió unas sonajas de metal para alegrar la música. Así que la pandereta viene de ahí, de juntarse lo animal, lo vegetal y lo mineral. Lo aéreo lo ponía Inés. Había aprendido de sus tías María y Benjamina, con las que se crió, el manejo del instrumento, y con soltura mágica alternaba el triscar de los dedos y el batir de las palmas sobre la piel tersa, lo uno para entreverar las coplas, lo otro para marcar la vuelta en el baile. Sé cantar y sé bailar, sé tocar la pandereta, que me lo enseñó mi madre cuando mamaba la teta. Pues sí, Line es muy representativa de... Line, ¿se oye? Sí. Es muy representativa Line Bejo de las mujeres del Memorial. Nació en el 31 con la República, fue una republicana convencida, casi intuitivamente aprendió a leer y escribir mientras guardaba vacas, y aprendió a leer y escribir para enseñar a sus 7 hijos a leer y a escribir. Y luego cuando murió hace 2 años, en el verano del año 20, pues que también se cuenta, lo cuento en el texto, pues quiso morir e ir al cementerio como las republicanas de verdad, sin cruces, sin misas, sin oraciones. Iba desnuda, envuelta en una sábana, y está enterrada en el cementerio de Caloca, allí bajo la nieve, solamente bajo tierra, sin lápidas conmemorativas y sin más símbolos. Simplemente cubierto de flores, el prau donde ella guardaba las vacas. Las mujeres narradas en el memorial representan el silencio. Son símbolos del miedo y de la oscuridad padecidos por nuestras madres y abuelas. Son símbolos de la represión moral, intelectual y sexual que sufrieron, y nos iluminan desde el pasado, desde la memoria, con la pobre lámpara de aceite bajo la que muchas no alcanzaron a aprender las letras. Esa es la luz que tenemos para proseguir en un camino que sigue siendo estrecho e intrincado. No esperen encontrar aquí, por tanto, grandes relatos de mujeres portentosas que brillaron por luz propia en el arte, la cultura o la ciencia. Aquí lo que hay son historias de vida, y eso es lo verdaderamente luminoso de este memorial. El desafío que la intrahistoria, la historia de las nadie, de las insignificantes, plantea a la historia con mayúscula. Porque el mundo no avanza gracias a avanzar en el sentido de progresar, de progresar de verdad. Porque el mundo no avanza gracias a los grandes inventos o a los progresos de la medicina o a las guerras entre potencias petrolíferas o a los acuerdos internacionales, no. El mundo avanza por el trabajo de las costureras, pastoras, parteras, madres, cuidadoras, y desde luego avanza por la conversación de las mujeres. Quisiera que interviniera de nuevo Alicia y nos contara su experiencia o sus sentimientos, sus emociones y sus reflexiones con las mujeres mayores, con las que sé que ha hablado mucho, con las que ha tenido mucha experiencia, y que nos cuente cuál es esa vía de aprendizaje para ella. Pues a mí, como mi formación es de historia, a mí la historia oral me parece... Apaga tu micro, por favor, Marichu. A mí la historia oral me parece el complemento imprescindible de la historia que nos cuentan en los libros de historia. Porque en la palabra de las nadie, de los nadie, habita la verdadera historia, ¿no? La que hacemos cada día. Historias que estas 42 mujeres protagonizaron a lo largo de su vida, y que para mí, desde que comencé esta aventura, ha sido un revulsivo muy importante. Porque no solemos valorar lo que hicieron nuestras mujeres, ¿no? Nos parece que eso es lo normal, ¿no? Nos hemos acostumbrado a verlas
entregadas, esforzadas, sacrificadas, ¿no? Las que salían a la calle a trabajar compaginándolo con la casa, las que se quedaban en la casa pues pendientes permanentemente de los hijos, de los padres, del marido, y no valorábamos lo que hacían. Encontrarme con las historias, con las cientos de historias de mujeres invisibilizadas, para mí ha supuesto un antes y un después, porque realmente me ha hecho valorar a las mujeres como algo muy poderoso, ¿no? Y la que nos prologa el libro, que es Carmen Calvo, dice una cosa muy bonita sobre las mujeres. Dice: allí están los valores ocultados por las referencias hegemónicas de lo masculino sobre lo femenino en la vida. La enorme resistencia de las mujeres para sacar adelante a sus hijos solas, muy solas, y la heroicidad para protegerlos. Allí está el valor de salir a espacios masculinizados y ser pioneras, que es como estar sola ante el peligro. Allí también está la entrega a otros despojándose de un proyecto propio de vida y la asunción del riesgo de incumplir las normas de las sociedades machistas y tomar caminos inesperados para una mujer. Los caminos que tomó, por ejemplo, Ana Benítez, que es una mujer que se fue a Alemania con 20 años con una maletita de cartón sin saber ni una papa de alemán y volvió con unos ahorritos con los que ayudó a su familia. La historia de Arsenia Batista, otra mujer importantísima en la vida de Emma Lápis, que es la que contó la historia. La historia de mi abuela, de mi tía abuela, Aurora, la que tenía un ojo de cristal. Y esto ya os voy a entrar en un tema personal, ¿no? Yo digo en el relato que fue la tía a la que menos quise, precisamente porque era la más callada. Y ese símbolo, ¿no?, del silencio me parece interesante a la hora de degradar, ¿no?, a quién recordamos más y a quién menos, ¿no? Cómo se hace más presente la voz en la vida de una niña. Y cuando he vuelto atrás y he rescatado del baúl de los recuerdos la historia de mi tía abuela Aurora, me he dado cuenta de lo importante que fue en mi vida. Y sin embargo, yo no fui capaz de valorarla en su momento. De ahí la importancia de mirar atrás, ¿no?, y de mirar lo que hicieron todas esas mujeres. Y ahora me gustaría, pidiéndole permiso a María Jesús, que leyera un fragmentito de ese relato. Sí, porque siempre por aquello de, hombre, la humildad, no viene nada de... Pero es que luego nunca lo leemos en ninguna de las presentaciones y me da mucha pena dejarla en el olvido. Y además, Tita Aurora nació en Jerez de la Frontera. Exactamente. Cuando las campanadas de la Puerta del Sol anunciaban la llegada del siglo XX. Su padre, un funcionario de prisiones que se recorrió media provincia gaditana de cárcel en cárcel, murió a los pocos días de nacer ella y su gemelo Rafael. Un preso le empotró un adoquín en la cabeza y tras 5 días de agonía se marchó dejando viuda y 6 hijos. Mi tía no tenía ni una sola foto de su infancia, tampoco de la de Rafael. Cuando le pregunté por la razón, me respondió cortante: entonces a los pobres no nos hacían fotos. Tita Aurora era tímida y callada, una sombra que se movía casi sin levantar el aire, siempre tratando de pasar desapercibida. Apenas se hablaba con los vivos, pero se despachaba a gusto con los muertos, a los que les mantenía 4 velas encendidas sobre un pequeño altarcito donde reposaba la foto de boda de sus padres y una de Paquito, su hermano del alma, que murió en sus brazos con 14 años de pulmonía, de miseria. Desde ese día, Aurora se replegó sobre sí misma y se convirtió en un fantasma silencioso y escurridizo. Tita Aurora tenía un ojo de cristal. Era más grande que el otro, inexpresivo y fijo. Mi amiga Pepi decía que por ahí veían más allá. Así que yo, que siempre que me he llevado mal con todo lo que no estuviera en el más acá, procuraba no mirarla de frente. Me daba pánico ese ojo de cristal. Casi tanto como a la hoja de Paco, el practicante cojo que nos pinchaba a toda la familia
y que solía irse con 10 duros en el bolsillo cuando el resto de las vecinas le cobraba 15. Y un par de copitas de anís que tita Aurora le ofrecía con una amabilidad que no solía prodigarnos al resto. Tita Aurora tenía una cómoda con 4 cajones. En el primero guardaba las toallas bordadas con las iniciales AGD. En el segundo, las batitas de punto de verano, todas marrón, gris o negra. En el tercero, unos sujetadores color carne muy puntiagudos con aspecto de ortopédico. Una faja tan rígida que casi se quedaban de pie en el suelo. Y un par de combinaciones de raso que solo usaba para el médico, mientras que a diario llevaba una descolorida con los encajes raídos. Mi abuela se ponía mala cuando la veía. Joder, Aurora, tira ya esa combinación, que como te da una referencia en la calle y te abran la batita van a pensar que era una indigente. Le gritaba. Pero Aurora no le hacía caso. En el último cajón guardaba 3 juegos de sábanas blancas que olían a jabón heno de Pravia, y entre ellas la foto de un joven vestido de uniforme, con un bigotito fino y el pelo ondulado, una expresión de tristeza que contagiaba. En el reverso de la fotografía figuraba una dedicatoria. Para Aurora, con cariño de Tomás. Ruego a Dios por volver. Melilla, 2 de junio de 1921. Nunca pregunté quién era ese señor, pero a la vista del carácter de mi tía, estaba segura de que Dios no debió atender a sus súplicas. Bueno, no está de más recordar el contexto histórico, el momento en que vivieron esas mujeres, ¿no? En el documental sobre María Lejárraga que hemos visto estos días, una de las personas que intervino, una de las profesoras que intervenía, decía que el compromiso de la memoria histórica que tenemos con las mujeres es muy similar al compromiso y al proceso que estamos viviendo con la memoria histórica de la guerra civil en este país. Lo que pasa que es el caso de las mujeres es mucho más ancho, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo a una historia de 80, 90 años y a un país solo, y en el caso de las mujeres nos estamos refiriendo a todo el mundo, a todo el universo, y en el periodo de tiempo de los últimos 2000 años. En cualquier caso, el periodo de vida que representan la mayoría de estas mujeres del memorial es muy concreto, como hemos dicho antes, ¿no? Es el de la guerra y la posguerra, que es el que marca su vida. Y hoy estaba notando, a medida que veía el documental de Lejárraga, pues algunas anécdotas o algunas circunstancias peculiares de ese contexto para entender, ¿no? O para intentar entender, porque es incomprensible, cómo llegaron a vivir y a sobrevivir esas mujeres. La existencia de la licencia marital, por ejemplo, ¿no? Las mujeres conquistan, como sabéis, el voto femenino en el 33, ahora en noviembre ha hecho 89 años, pero se les arrebata enseguida y ya no lo volvemos a recuperar hasta después de la muerte de Franco. Mientras tanto, pues se dicta la licencia marital, por el cual una mujer no podía ni tener una cuenta bancaria, ni tener una hipoteca, por supuesto, ni acceder a un contrato de trabajo sin el permiso del marido, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosificación absoluta, ¿no? La negación del acceso a determinadas profesiones. Una mujer no podía ser notaria, no podía ser jueza, no podía ser una serie de cargos y de profesiones de especial relevancia pública a las que simplemente se les negó. Me acuerdo ahora también de la reforma del Código Penal que se hizo en 1939 para cambiar ciertos aspectos del Código Penal de 1932, de la República, ¿no? El Código Penal de la República de la Segunda República del 31 es el primer código penal que desde el siglo XVI, desde los fueros y después del Código Penal de 1812, nacido a raíz de la Constitución de Cádiz, es el primero que no contempla la figura del uxoricidio. Es decir,
lo que contemplaban los anteriores códigos penales como el privilegio, literalmente, privilegio del marido de matar a su mujer si la hallare, si la sorprendiere en acto de adulterio, tanto a su mujer como a su amante. El marido podía matarla, porque era lo comprensible, ¿no? Y a lo sumo el marido, y no siempre, no en todos los periodos de la historia, tenía como castigo el destierro, que podía ser a 60 kilómetros, ¿no? de su domicilio habitual. Pues el uxoricidio, que evidentemente lo elimina la Segunda República del Código Penal, vuelve a aparecer en el Código Penal de 1939 y no se elimina hasta 1963, hasta hace nada. Es decir, que llevamos muy poca historia, y hay que comprender, en el mal sentido de la palabra, la resistencia que hay, por ejemplo, la resistencia moral, la resistencia social que hay todavía a reconocer la violencia de género. Los jueces y los magistrados dicen que quizás el mayor obstáculo no sea los posibles huecos, los posibles agujeros negros, los posibles errores que pueda tener la ley integral de violencia de género, sino la resistencia moral de la sociedad, la inercia moral de la sociedad a reconocer que una mujer, por el hecho de ser mujer, no puede ser asesinada o no puede ser maltratada, ¿no? El lema de la educación femenina, me sigo refiriendo a esos años, ¿no? Al contexto educacional, moral, social que vivieron todas estas mujeres de Memorial. El lema de la sección femenina, en quien, como saben, se puso y tuvo en sus manos la educación de la mujer, era mujeres para Dios, para la patria y para el hogar. Y unas palabras muy conocidas de Pilar Primo de Rivera, jerezana y fundadora de la sección femenina de Falange, que por cierto le regaló a mi madre cuando yo nací un escapulario bendecido, decía, por el Papa para que me protegiera, no me protegió. Unas palabras de Pilar Primo de Rivera dicen: las mujeres nunca descubren nada, le falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. No, ahí está, y además escrito hace poco tiempo, relativamente poco, estábamos vivos todos los que cuando lo escribió, y nuestras madres lo padecieron. Leemos un tercer texto, vale. ¿O tú quieres decir algo? ¿Hace un tercer texto, Desi, o...? Interviene Rosaura. Vale. María la Chiclanera es la abuela de un cineasta de la provincia de Cádiz, que es José Manuel Serrano Cueto. María la Chiclanera, como se la conocía en el barrio de la Viña, nació en Chiclana en 1894 y falleció en Cádiz en 1971. No la conocí, nos cuenta Serrano Cueto. Yo vine al mundo 5 años después de que ella muriese. Los recuerdos que tengo son de otros, añadidos a mi biografía por las historias que de ella me han contado, y como todos los recuerdos, idealizados de alguna manera. Para mí, María la Chiclanera es casi un mito. Una mujer de armas tomar que en su casa tenía siempre la sartén por el mango. Una mujer que fue feriante junto a su marido y que ya sentada en Cádiz supo sacarse las castañas del fuego en aquella España de la guerra y la posguerra. Tuvo 9 hijos. El pequeño, Rafael Chori, es mi padre, y Pedro el Chicla fue aquel cuartetero y chirigotero del Carota y Paco Alba que consiguió el Antifaz de Oro en 1982. La mayoría de sus hijos le dio un buen número de nietos y esto a su vez no pocos bisnietos. Como ya dije, mi abuela María era de armas tomar. Cuando mi padre, con apenas 7 años, se bajaba por la muralla a mariscar, ella se asomaba y le gritaba a los adultos que estuvieran por allí: ¡a ver quién tiene cojones de tocar a mi hijo! Cualquiera le hacía algo al Chori. La Chiclanera no solo pensó 2 veces cuando supo de la fechoría y un sargento de la Guardia Civil, con cierto amalaje, le había hecho uno de mis tíos. En la posguerra, algunos muchachos de Cádiz bajaban por la muralla del Campo del Sur para rebuscar en la basura que se amontonaba allí. Mi padre y sus hermanos recolectaban anillos perdidos y otros objetos vendibles. Metralla lo llamaban.
Pues bien, el sargento cortó la cuerda por la que descendía mi tío Antonio y este cayó dañándose los pies. Al enterarse, María agarró unas tijeras de podar y fue en busca de aquel energúmeno. Este, al ver la furia que emanaba esa mujer, echó a correr. Sabía que le iba la vida en ello. La escena de la carrera que emprendió se me antoja propia de una película de Chaplin. Primero, el sargento y detrás mi abuela, a la que perseguían varios guardias civiles. Mi padre y sus hermanas tras ellos. Y finalmente, media viña dispuesta a no perderse aquella jauría humana que había organizado mi abuela. Por fortuna para él, el sargento encontró refugio antes de que la chiclanera le diera alcance. A pesar de todo, la chiclanera tenía buen corazón. En la calle San Bernardo, hoy Pericón de Cádiz, regentaba una pequeña tienda donde vendía desde muñecas de trapo a boniatos asados. Cada día dejaba una bandeja de estos tubérculos cerca de la calle y siempre le robaban algunos. Ella lo sabía, pero se hacía la noble. Otra de las historias que están incluidas en este memorial es la de Rosario López, y Rosaura Galdón nos va a hablar un poquito de ella, porque fue una mujer realmente muy interesante. Yo sí necesito... El móvil, ¿no? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? No. Ya lo hacía. Buenas noches a todos y todas. Agradeceros vuestra presencia y agradecerle a Alicia por brindarme la oportunidad de descubriros parte de la vida y obra sobre la gran mujer y maravillosa persona que fue mi madre. Nunca pude imaginar estar aquí en este lado. Cuando Pepa Parra siempre nos da la bienvenida, dice: bienvenidos a esta vuestra casa. Y yo siempre he estado ahí sentada, tranquilamente, cómodamente, como en el sofá de mi casa viendo la tele. Y hoy soy parte del show, con lo cual pues me impone esto un poco, me impone Caballero Bonal y todo esto. Pero al fin y al cabo yo no soy escritora ni poeta, no tengo que demostrar lo bien que escribo. Así que lo que quiero es disfrutar de este fantástico regalo que es hablar sobre mi madre, hacerlo lo más ameno posible y que vosotros también disfrutéis. Rosario López Rojas nació en 1928, siendo la mayor de 9 hermanos. Era una niña muy alegre, vital y muy lista, siempre la primera de la clase. Pero le tocó vivir en una época dura y tuvo que dejar los estudios que tanto le gustaban para ponerse a trabajar solo con 9 años, en plena guerra civil y posguerra. Además de ayudar en las tareas del hogar y cuidar de sus hermanos pequeños. Se llevaba 20 años con la más pequeña, como era lógico en aquella época por su condición de mujer. Sus 2 hermanos siguientes trabajaban también, pero no tenían que hacer nada en la casa. Pensamos que eso de trabajar los niños y niñas es cosa de países subdesarrollados, pero en el nuestro, hasta los 50, era muy corriente que muchos trabajaran por salarios de miseria y sin asegurar para contribuir con la escasa economía familiar. Empezó en la mercería que tenían su padre Gabriel y su tío Tato delante de la plaza de Bastos. La levantaban a las 6 de la mañana y allá que iba Charito con sus trenzas rubias y su buena disposición a colocar encajes y pasamanerías. Al terminar le daban el desayuno y la metían en una caja de cartón con una mantita para que durmiera un rato. Más tarde siguieron con la mercería ya con un local en la plaza de San Juan, al lado de la Fundación de Flamenco. Después trabajó con el famoso guitarrista Rafael del Águila en su tienda de novelas por entregas en Torresoto y luego en la archiconocida mercería de París Jerez en la calle Algarve. Estuvo como dependiente de comercio hasta que se casó con 22 años con Ricardo Galdón Cazorla, practicante y estudiante de segundo de medicina, natural de Jaén, que tuvo la suerte de tocarle la mili en Jerez y enamorarse de esta bella y virtuosa mujer. Porque sí,
Rosario era una mujer muy completa y con muchas cualidades. Además de inteligente y tener una voluntad férrea, era artista. Desde los 13 años ganó varios concursos de baile. A los 15 concretamente con un sobrino de la directora de la compañía de María Guerrero de Madrid, que se la quiso llevar a dicha compañía. Pero sus sueños de ser bailarina de la escuela bolera se desvanecieron por las penurias de la posguerra. También tocaba las castañuelas estupendamente, siendo autodidacta. Era capaz de tocar por cualquier tipo de música. Y estoy segura que si hubiera podido desarrollarse como música, en vez de trabajar tanto toda su vida, pudiera haber sido una buena concertista de castañuelas como Lucero Tena, a la que ella tanto admiraba. Las llevaba siempre en el bolso para tocarlas cuando surgiera la ocasión. Un día, en el Damajuana, ya con 89 años, que tocaba el domador de medusas, que aquí está nuestra querida Elena, del dúo, les pidió si podía tocar con ellos algún tema y tocaron juntos un vals peruano, con un compás y una gracia, improvisando como siempre. Tenía mucho arte. De hecho, ellos quisieron meterla en su disco, pero llegó la pandemia, lo tuvieron que postergar y ella se nos fue, antes de poderlo grabar a los 92 años. Se lo tenía guardado de sorpresa, porque le hubiera gustado tanto. Si lo llego a saber, se lo hubiera dicho todos los días para hacerla feliz cada día, pero al final no lo supo. Retomo la historia. Nuestro padre murió en 1961, con solo 38 años de un infarto de miocardio, dejando la viuda a los 32 años, con 5 hijos y embarazada del 6º. Solo le había dejado al morir 1000 pesetas que tenía ahorradas, porque aunque muy trabajador, no cobraba a la gente sin recursos. Y, como ocurría entonces, no las podía sacar de la cartilla porque las mujeres no tenían derecho a ello sin el permiso marital. Tuvo que recurrir a un familiar empleado del banco para que intercediera. Rosario no se arredró, porque nunca se acobardaba. Llamó al laboratorio Ulta, pidiéndole le concediera la representación que su marido acababa de coger de las papillas anfimón y plasfimón. Se quedaron atónitos, porque las mujeres no trabajaban todavía como visitadoras médicas. Pero dada la circunstancia, le concedieron 3 meses de prueba. Enseguida se puso a trabajar con gran tesón y demostró que podía hacerlo igual de bien que el mejor de los hombres representantes. Y se convirtió en la primera representante de medicina y agente comercial colegiada de Andalucía y de España, resultando ser una de las mejores vendedoras que tuviera. Se la ve en las fotos de los congresos nacionales recibiendo premios, siendo siempre la única mujer rodeada de sus compañeros. Como tenía que andurrear tantas calles y cuestas para visitar tantas farmacias, médicos, hospitales y mayoristas farmacéuticas, enseguida se compró un Velosolex. Y el primer día del estreno la vimos llegar mientras jugábamos en la plazoleta del barrio, gritando ¡quitarse, quitarse!, mientras desaceleraba y frenaba con los pies dando tumbo hasta que se agarró al árbol de delante de la casa. Resulta que no sabía frenar. Había comprado el ciclomotor en García Jarana, en la calle La Merced, y se había tirado la cuesta de las Chaparras, la de la antigua bodega Domé de Picadoña, hasta llegar a Santo Tomás. Menos mal que entonces no había rotonda en 4 caminos, era todo directo. Ni se le cruzó nadie, ni ningún vehículo, ni se encontró echada la barrera de la Alcubilla. No sé si algunos acordáis de la estación de parada de tren que era de hacia San Lucas, que estaba más o menos situada antes de la cerámica Amaya. Bien, esta anécdota para mí refleja la valentía y la entrega tan grande a su trabajo para lo que ella llamaba su misión, criarnos y educarnos. Se lanzó en picado, cual albatros al mar bravío, para alimentar a sus congéneres. Y algo más tarde se compró un Seita, ya que también tenía que cubrir 15 pueblos de la provincia y las líneas de autobús eran muy deficientes. Más de una vez se tuvo que quedar a dormir en casas que se hicieron amigas de ella porque perdía el autobús, no había apenas línea. Otra cosa en la que fue pionera, porque era muy raro en los años 60 ver a una mujer de la clase obrera e incluso de clases acomodadas, por lo menos en Jerez, ya que ellas tenían choferes privados, particulares, conduciendo un coche o una moto. Una idea de la mentalidad de esos años puede darle a la siguiente anécdota. La primera vez que la recibió el médico de Prado del Rey, como la vio embarazada, de Alejandro, como he comentado, el chico, le dijo:
échese en la camilla para verla mejor, por favor. Y ella le contestó, no, si yo vengo a enseñarle los productos que represento. El médico se quedó pasmado, porque era algo absolutamente inusual. Cuando el laboratorio Ulta de Zaragoza cerró por quiebra, se dio cuenta de que la habían estafado, porque durante esos 15 años como empleada le habían quitado cada mes un tanto por ciento para la seguridad social. Y sin embargo, cuando fue al paro, resulta que no la habían asegurado. Pero no pudo reclamar porque entonces no había leyes que la ampararan. ¡Qué gran injusticia! Después de tanto trabajar durante más de 50 años, solo le quedó la escueta pensión de viudedad. Gran luchadora y emprendedora, siempre asumiendo retos, fue también la primera presidenta del APA del Colegio Público de Federico Mayo. Y yo creo que uno de los primeros APAs de Jerez públicos, cuyo director, don Francisco Javier Azuar, formó un excelente equipo, con Rosario como presidenta, Manuel Ferrera vicepresidente, y demás miembros del APA organizaron diferentes eventos y actividades, innovadores en ese momento que rompieron moldes, como fueron tómbola, rifa y donativos, para con los beneficios comprar libros, lápices, cuadernos y hacerles babis para ayudar a las familias menos pudientes, que entonces y en aquel barrio eran muchas. Ella compraba las telas y se lo hacía junto con otras mujeres voluntarias. Para ella el día no tenía 24 horas, mínimo 30. Pero los fines de semana, que tenía tanto que hacer en casa, decía, que Dios me perdone, pero no tengo tiempo de ir a misa. ¿Qué pecados podría tener ella? También realizaron viajes a Sevilla. Siempre recordaré esa primera vez que conocí sus maravillas y el parque de María Luisa. A Chipiona, para conocer el funcionamiento de un barco y viajar en él por la costa gaditana. Fines de curso con bailes populares, hacer teatro para niños, clases de gimnasia, etc. Todas estas actividades nos pueden parecer muy corrientes ahora, en cualquier colegio y con la colaboración de los respectivos AMPAs. Pero entonces, para un niño o niña escolarizado en un colegio público en primaria, era un verdadero lujo, porque no se solía salir de los respectivos barrios para casi nada, solo por Semana Santa, feria, ir a comprarse algo al centro, que le llamábamos ir a Jerez. Hizo todo este voluntariado con su enorme humanidad, con el fin de ofrecer a sus hijos e hijas y a todos los alumnos y alumnas de dicho colegio una mejor educación, más completa y participativa. Estamos hablando de 1964 hasta 1973, porque ella le dio mucha importancia a los estudios y quiso dárselo a todos sus hijos e hijas por igual, dependiendo de sus capacidades y preferencias individuales. A todos nos apoyó para encauzarlo en nuestra vida laboral, pero lo más significativo fue a Gabriel, estudiante de matrícula de honor en el Instituto Coloma. Le proporcionó, haciendo un esfuerzo colosal, porque yo creo que ella también podía haber sido ministra de Economía, porque hacía encajes de bolillo con el dinero. Hizo un esfuerzo colosal para que estudiara la carrera de periodismo. Entonces solamente las familias pudientes le daban estudios universitarios a sus hijos. Y mi hermano llegó a ser el catedrático de periodismo más joven de España. Tuvimos la gran suerte de tener una madre tan buena y cariñosa, sumamente generosa y comprensiva, porque además nos dejó ser como éramos, con ideologías propias de nuestra época, de los 60 y 70, que en aquellos años eran permitidas y asumidas en los países modernos de Europa, y aquí, con tanta represión franquista, estaban muy mal vistas, y ella, con su mente abierta y tolerante, nos las aceptó. Seguimos con la historia. En 1971 fue encargada de una empresa de limpieza llamada Ascua de Oro, propiedad de Francisco Muñoz, quien confió plenamente en su capacidad organizativa para desempeñar el cargo, reservado entonces solo al género masculino. Ellas limpiaban y ellos supervisaban. Pero en este caso, como ella sí entendía de limpieza, cuidaba su salud laboral y era permisiva con la conciliación familiar. Ya en los 80 y hasta su jubilación en los 90, fue vendedora de varios productos, entre ellos de la batería de cocina alemana AMC, ganando varios premios a nivel nacional por la cantidad de baterías vendidas. No solo en Jerez, sino en... Perdón. Se me fue. Probando. No solo en Jerez, sino en Pamplona, Tenerife y Madrid, cuando se fue a vivir con mi hermano el catedrático, que era el único que se quedó soltero.
Era temible, te vendía hasta lo que no necesitabas. Ir con ella por la calle era engorroso, no te daba ni tiempo a saludar a los amigos que ya estaba intentando venderle una batería de cocina, un bolígrafo con tampón o cualquiera de los productos de limpieza Oncare que te lo dejaban todo reluciente. Mamá, por favor, déjame que por lo menos le pregunte cómo están. Rosario fue muy querida y admirada en todos los gremios que trabajó, por su entereza, responsabilidad y honestidad, que tuvo que lidiar con muchos hombres, tanto compañeros de profesión como médicos, pero algunos de ellos, muchos de ellos, hombres que no la trataban de igual a igual, ni siquiera se solidarizaban con ella por su condición de viuda con familia numerosa. Uno de estos hombres, fue muy duro porque además en aquellos tiempos una mujer tenía que trabajar el doble para ganar la mitad de lo que ganaba un hombre. Por supuesto, no se hablaba de brecha salarial ni de igualdad de género. Sin embargo, tuvo también compañeros fabulosos que la apoyaron y respetaron. Uno de ellos está aquí, Manuel, que con 17 años la conoció en la farmacia de Doña Piedad, en la Vid, y luego también en Céfar, aquí en la misma calle Caballeros. Y bueno, cuando ella murió me escribió unas palabras preciosas sobre mi madre, que te lo agradezco muchísimo, maravillosas. Y bueno, pues dice que para él fue un ejemplo de honestidad, de sencillez, de humildad. Y seguimos. Y fue muy amiga de algunas de las pocas mujeres trabajadoras del momento, como la farmacéutica Doña Piedad y Sobrina Mariluz, en la barriada de Leví, de Noni Santos, dueña de un bazar, que está aquí con nosotros, que yo la amo muchísimo, la única mujer amiga que queda de mi madre, que ha venido. Y ella también fue una luchadora tremenda, porque era una negociante estupenda, tenía una mano izquierda y un trato exquisito. Llevaba su casa, sus hijas, cuidaba de su suegro, una supermujer también. También de la doctora doña Josefa de los Reyes, con la cual pasaba consulta y se apreciaba muchísimo. Esta médica la avaló para entrar en el Nazaret, cuando este club elitista empezó a dar entrada a familias con poco poder adquisitivo, si iban recomendadas por personas de más estatus y prestigio social. Y así pudimos practicar deportes y natación, algo que ella consideraba era muy importante para los dos géneros. Antes de seguir el final ya del palafón, quería decirle también a Elena, agradecerle, que no la veo, a la del domador de Medusa, que nunca me olvidaré que quisiste meterla en el disco. De verdad, me hubiera encantado haberla escuchado en Las Castañuelas, pero no pudo ser, pero nunca la olvidaré de corazón. Bien, todas ellas modernas y pioneras, que se ayudaron e hicieron piña por la igualdad y la libertad femenina, abriéndoles el camino a las siguientes generaciones. Y en la intrahistoria de nuestra ciudad, una de las más valiosas que ha aportado mucho a Jerez, sin duda es nuestra pequeña gran Charito. Por eso te queremos dar las gracias, millones de gracias, Rosario López Rojas, por contribuir a hacer un mundo mejor desde Jerez. Tu luz nunca se apagará en nuestros corazones, porque fuiste una fuera de serie. Pero para que en el recuerdo de nuestra ciudad esa luz siga vibrando, considero, y le echo un guiño aquí al político que tengo al lado, que te mereces que pongan una calle a tu nombre. Va por ti, Rosario. Alicia, bueno, cierra, ¿no? Sí, vamos a ir terminando, porque si no, nos van a echar. Bueno, como esta historia de Rosario, como la de la tía Aurora, como la de Ana, como la de María la Chiclanera, hay millones de historias. Y yo desde aquí os lanzo a vosotros la pelota, ahora está en vuestro tejado. Seguro que tenéis muchísimas historias de mujeres que merece la pena que no se queden en el olvido y que permanezcan, ¿no? En este caso hemos intentado que su luz no se apague. Intentamos nosotros también que las luces de esas mujeres que habitan vuestras vidas no se apaguen. Y bueno, aquí al final del libro está la web que tenemos y el Facebook que tenemos y el correo electrónico, en donde si queréis estamos encantadísimas de recibir vuestras historias de mujeres.
Me parece muy interesante que esa luz no se apague y realmente creedme que es un ejercicio muy catártico acercarnos a nuestras mujeres. No imagináis cuánto aprendemos de ellas y cuántas cosas vamos reconociendo que arrastramos de ellas. Así que, a lo dicho, os animo a que participéis en los próximos volúmenes que va a haber. Yo me he comprometido que cada 2 o 3 años haya un volumen, porque bueno, entre medio voy publicando otras cosas, pero cada 2 o 3 años habrá un memorial a ella. Así que estáis todos invitados a participar en el memorial, no a un chatito luego que está la chunga. Muchísimas gracias por estar aquí y feliz Navidad. Vamos a aprovechar ya. Si queréis decir algo, decidlo ahora o callar para siempre. Bueno, pues muchísimas gracias María Jesús, Alicia, Desi, Rosaura. El político que está aquí a tu lado, aparte de ser un objeto de decoración, también puede ser amigo de cualquiera. Y hay una cosa que sí quiero comentar porque me gustó mucho la invitación que hizo Rosaura por WhatsApp, ¿no? Y la voy a leer porque es muy original. Y aunque ella dice que no es escritora, ni tiene toda la papeleta para hacerlo, como lo tuvo también tu madre para ser músico, ¿no? Y ella mandó un WhatsApp que decía, ¿qué era lo que yo tenía, a donde yo tenía que asistir mañana lunes 12? Ah, sí, a la Fundación Caballero Bonal, a la presentación del libro Memorial a ellas, que su luz no se apague. Ideal para el lunes, sin zambomba y con poca lluvia, para escuchar relatos de mujeres anónimas que con su valentía cotidiana enriquecieron nuestras vidas e hicieron un mundo más igualitario y humano. Entre ellas, el relato de la madre de Rosaura, que fue una fuera de serie. Merece la pena ir. Allí estaré a las 20 horas. Muchísimas gracias por venir.